Now, when we take a look at Psalm 56, Bueno, cuando nosotros demos una mirada al Salmo 56, the first thing we notice is the title to the psalm. la primera cosa que notamos es el título de la canción. You know, Psalm 56 has a long title. El Salmo 56 tiene un título bien largo. Let me read it to you. Déjeme leérselo. To the chief musician, set to the silent dove in distant lands, a miktam of David when the Philistines captured him in Gath. Al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictán de David cuando los filisteos lo aprestaron en Gat. Now, the first thing I want you to notice is that doesn't have a verse number in the English Bible. Lo primero que usted se fija, eso no tiene un número de verso en la Biblia en inglés. Verse 1 starts after that. El verso 1 empieza después de eso. I don't know why they do that. Yo no sé por qué hicieron eso. In the German Bible and in the Swedish Bible, that's verse 1. En la Biblia alemana y suiza, And that's in the Hebrew text. y eso es en el texto hebreo. So I don't know why they don't give it a verse number. Entonces yo no sé por qué no nos dan un número de verso. Because it's from the Hebrew text. Porque lo sacan del texto hebreo. Now, think about the title. Ahora piense en el título. To the chief musician, Para el músico principal, that was either the director of music, eso era el director, ya sería el director de la música, or some people think it was David's way of saying to God. o unos piensan que él estaba diciendo a Dios, Because isn't God the chief musician? porque no es Dios el jefe de la música, Isn't God the chief architect? no es ese el músico, el jefe arquitecto, Isn't God the chief physician? no es el cirujano, el médico You know, principal. on and on. So maybe so. Y así, y tal vez era eso. Then it says, set to the silent dove in distant lands. Luego dice a la paloma silenciosa en paraje muy distante. That must have been the tune that it was set to. Eso debe haber sido la canción a la que estaba entonada. Top song in Israel, 1008 BC. Es la canción que está hasta arriba en Israel, you said? Yeah, Israel. En Israel. Billboard charts, most downloaded. En el Billboard estaba hasta arriba. Yeah, everybody loved that song. Todo mundo le encantaba esa canción. Okay, and then it says, a miktam of David. Y luego dice, Mictam de David. Do you know what miktam means? ¿Sabe lo que Mictam significa? Because I don't really. Porque yo no sé. Nobody really knows. Nadie en realidad lo sabe. There are some suggestions, and maybe some of them are right. Hay unas sugerencias y algunas de ellas tal vez estén bien. But we'll leave that to the side. Pero lo dejamos afuera. Notice the next part of the title. Fíjese en la siguiente parte del título. When the Philistines captured him in Gath. Cuando los filisteos lo apresaron en Gad. Now notice this. Fíjese en esto. That is mentioned in 1 Samuel chapter 21 when the Philistines captured David in Gath. Eso está mencionado en what is it? When the Philistines Cuando captured los him in Gath. 1 Samuel 21. Primera de Samuel 21. Now, that is a time after David visited the tabernacle and got some help. Eso fue después de que él David visitó el tabernáculo. He's on the run from Saul. Saul's trying to kill him. Está corriendo de Saúl porque lo quiere matar. And before he arrived at Adullam cave. Y antes de que arribara a la cueva de Adulam. Let me tell you what David's state of mind was during this time. Déjeme decirle el estado que tenía David, mental que tenía David en este tiempo. He was alone. Estaba solo, He was afraid. tenía miedo And he wasn't thinking too clearly. y no estaba pensando muy claramente. And this psalm came out of that situation. Y este salmo salió de esa situación. Ready for this? ¿Está listo para oírlo? Verses 1 and 2. Verso 1 y 2. I'll read it and then you read it, please. Okay. Sí. Be merciful to me, O God, for man would swallow me up. Fighting all day he oppresses me. My enemies would hound me all day, for there are many who fight against me, O Most High. Dios ten misericordia de mí porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. David was in trouble. David estaba en problemas. Saul wanted to kill him. Saúl lo quería matar. He lost his family. Perdió su familia, He lost his home. perdió su casa, He lost his job. perdió su trabajo, He lost all his security. perdió toda su seguridad.
His life could be taken at any moment. Su vida podría ser quitada en cualquier momento. For some crazy reason, he went to the Philistines in Gath. Por alguna loca razón fue a los filisteos. Do you en want to know Gath. how wrong David was thinking at this time? ¿Quiere que vea qué equivocado estaba pensando David en este tiempo? When he was at the tabernacle, he got something and carried it with him to Gath. Cuando estaba en el tabernáculo, agarró algo y se lo llevó cargando a Gath. It was a sword. Era una espada. Does anybody remember whose sword it was? ¿Ustedes recuerdan qué espada era esa? I see a hand back there. Ve una mano que se levanta allá atrás. Goliath's sword. Era la espada de Goliat. Now, where was Goliath from? ¿De dónde era Goliat? He was a Philistine. Era un filisteo. How stupid you got to be to take Goliath's sword to the Philistines? ¿Qué tonto tienes que ser para llevarte la espada de Goliat He's lejos? confused. Está confundido. He's not thinking very David clearly. no está pensando claramente. He's in danger. He's in trouble. Estaba en peligro, en problemas. So notice what he cries out and says. Y mire lo que él clama. Be merciful to me, O God. Ten misericordia de mí, Señor. The first thing he does is he relies on God's mercy. Lo primero que hace es que confía en la misericordia de Dios. Now, he's not relying on what he deserves from God. Bueno, no está confiando en lo que él merece de Dios. What do you deserve from God? ¿Qué es lo que usted merece con Dios? You ever thought about that? ¿Lo ha pensado usted alguna vez? Well, sometimes we think, Lord, it's not fair. It should be better for me than this. A veces pensamos, Señor, no está siendo justo porque debería de ser mejor la situación para mí. I've got this trouble and that trouble and all these different problems. Tengo este problema, este otro problema y todas esas situaciones que resolver. It's not fair. No es justo. I don't deserve this. No me lo merezco. Do you really want what you deserve from God? ¿De veras quiere usted lo que se merece de Dios? That's a wrong attitude of thinking, isn't Esa es it? una actitud equivocada de pensar. Now, the way we like to think is, well, look, they deserve bad stuff from La God. forma que nosotros queremos pensar es aquellos merecen que los castigue el Sure, Señor. they are really bad, Ellos son malos, but not me. pero no yo. I'm one of the good guys. Yo soy uno de los buenos. Oh, yeah, good compared to who? Sí, buenos comparados con quién? Not compared to God. No comparados con Dios. We all need God's mercy. Todos necesitamos la misericordia de Dios. This is a prayer that should be on the lips of every believer. Esta oración debería de estar en los labios de todo creyente. Be merciful to me, O God. Sé misericordioso conmigo, Señor. I don't come to you with arrogance in my heart, God. Yo no vengo a ti con arrogancia en mi corazón, Señor. Well, I deserve this and that from you, Bueno, yo me merezco esto de ti. so you better give me what I deserve. So, más te vale que me des lo que yo me merezco. Don't you say that to God. No le vaya a decir a Dios eso. No, you say, be merciful to me, O God. Dígale, Señor, ten misericordia de mí. Why? ¿Por qué? Because there are many who fight against me. ¿Por qué? Porque hay muchos que pelean conmigo. God, I'm outnumbered. Señor, ellos son numerosos. I'm all alone. Estoy solo. I need you on my Te side. necesito de mi lado. It's not fair, the odds that are against me. No es justo todo lo que está contra mí. But he says, oh, most high. Pero dice, oh, es altísimo. What is higher than the most high? ¿Qué es más alto que el más alto? Nothing. Nada. Nobody. Nadie. No one is higher than the most high. Ninguno es más alto que el altísimo. So if the most high is on your side, you're going to do pretty good. Si el más altísimo está en favor suyo, usted va a estar bien. You know, I don't know much about the military. Yo no sé mucho acerca de la milicia. The only thing I know about the military is what I see in movies. Lo único que sé de la milicia de lo militar es en las películas. That's not really good, is it? Eso no es muy bueno, ¿no? But I've heard this. Pero he oído esto. I've heard that in a battle, what you really want to do is seize the high ground. Pero sí he oído que en una batalla usted tiene que llegar a combatir llegar al terreno más alto. Now, if the most high is on your side, then I think you have the high ground. Entonces, si usted tiene al más altísimo de su lado, entonces usted ya está ahí en ese terreno alto And you can win. y usted puede ganar. So look at what David says next, verses 3 and 4. Es lo que dice en el verso 3 y 4. Whenever I am afraid, I will trust in you. In God, I will praise his word.
In God I have put my trust. I will not fear. What can flesh do to me? En el día que temo yo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre o la carne? Do you see what David says in verse 3? ¿Sí ve lo que David está diciendo en el verso 3? Whenever I am afraid, I will trust in you. Cuando yo tenga temor, confiaré en ti. Now, David killed a lion and a bear while he was out tending the sheep. David mató un oso y un león mientras estaba allá afuera. Do you ever think how awesome that is? ¿Usted se piensa a veces qué maravilloso es eso? A shepherd boy with a sling taking on a lion and a bear. Un pastorcito con un charpe matando un león y un oso. Now, it wasn't at the same time. Bueno, no fue al mismo tiempo. That would have been super awesome. Eso hubiera sido bien bonito. David like a ninja taking on a bear and a lion at the same time. David como un ninja matando al oso y al león. But still, two separate occasions, a lion and a bear. Pero eran dos que lo hubiera hecho juntos, pero lo hizo en dos separadas ocasiones. And he killed Goliath. Y mató a Goliat. The man who killed a lion, a bear, and Goliath still got afraid sometimes. El hombre que mató al oso, al león y a Goliat, aún así tenía temor a veces. Listen, we all face fear from times to time. Escuche, nosotros enfrentamos el temor de vez en vez. If you never, ever have to deal with fear in your life, Si usted nunca ha tenido que lidiar con el temor en su vida, then you need to get out and do some more stuff. entonces usted tiene que levantarse e ir a hacer algo más. I don't know, maybe you're just locked in your room all day long. No sé, encerrarse en su cuarto todo el día. You need to step out and get into some situations where you have to trust God. Usted tiene que salir y ponerse en una situación en la que se pone en peligro para necesitar a Dios. But this is comforting to me. Eso me conforta. David was not a coward. David no era un cobarde. He was a brave man. Era un hombre bien valiente. I'm amazed at what an amazing man David was. Yo estoy maravillado del hombre tan maravilloso que era él. He was a poet and a singer. Era un poeta y cantante. He was a king and an administrator. Era un rey y un administrador. He was a special forces soldier. Era un soldado de las fuerzas especiales. And he personally killed many men in battle. Y él personalmente mató muchos hombres en la batalla. Not from a distance, No a la distancia, right up close. pero de bien cerca. He was an amazing man. Era un hombre Yet magnífico. sometimes he still felt afraid. Y aún así, de vez en cuando, tenía mucho temor. Now, he says, "No, I will trust in you. I will trust you, God." Dice, bueno, no, yo voy a confiar en ti, no temeré. And then in verse 4 he says, "I will praise his word." Y en el número 4 dice, en Dios cuya palabra alabo. Notice this, David said, "I will trust you and I will praise your word." Note lo que dice, yo te voy a confiar en ti y alabaré tu palabra. Please notice this. Por favor, note esto. David's trust in God was not like a wish that he threw up to heaven. Su confianza en Dios no era un deseo que él aventaba para el cielo. Well, David, you trust in God? David, ¿confiaste en Dios? Yes, I trust in God. Sí, yo confío en Dios. Well, why do you trust in God? Bueno, ¿por qué confiaste en Dios? I don't know. I just trust in God. No sé, nomás confío en él. And I trust in rainbows Y confío en el arco iris, and in unicorns. en los unicornios. Is that all it is? Just unicornios? Unicornios. Okay, yeah. And I trust in leprechauns too. Y también en el leprechaun. Ay, Darwin. Okay, you say, David, you're weird. You're strange. En el duendecillo. No, David says, no. I just don't throw up wishes to heaven. I trust in God's word. Yo no nada más aviento mis deseos para confiar, no, yo confío en la palabra de Dios. Ladies and gentlemen, God has spoken to us in his word. Señoras y señores, el Señor nos ha hablado en su palabra. We can trust him because we have his voice in his word. Nosotros podemos confiar en él porque su voz está allí. We can believe his word. Podemos creer su palabra. We're not just wishing or hoping. No estamos deseando o esperando. We are trusting in what he has declared. Estamos confiando en lo que él ha declarado. What confidence this gives us. ¿Qué confianza nos da eso?
He has revealed himself to us. Se nos ha revelado a sí mismo a nosotros. That's why David can say in verse 4, Por eso es que David puede decir en el verso 4, in God I have put my trust, I will not fear. en Dios he confiado, no temeré. Don't you sense that he's preaching to himself? ¿Usted no tiene un sentimiento como que él se está lanzando una predicación a sí mismo? Listen, I want every one of you to be preachers. Mire, quiero que todos ustedes, cada uno de ustedes Every sean last one of you. predicadores. Todos ustedes. Now, I'm not saying necessarily you have to get up here and preach, No quiero que vengan aquí y que prediquen enfrente. although maybe that's for some of you too. Pero tal vez eso es para alguno de ustedes But también. every one of us should preach to ourselves. Pero cada uno de nosotros nos deberíamos de predicar a nosotros And there's a mismos. time to preach to yourself, I will not fear. Y hay un tiempo de predicarse a usted mismo y decirse a sí mismo, no voy a temer. I have God's promise. Yo tengo la promesa de Dios. I have God's presence. Yo tengo la presencia de Dios. I will not fear. Yo no temeré. You know, you can actually speak to yourself and to your own thoughts and challenge them. Hasta usted puede hablarse a sus propios pensamientos y retarlos. And then David says in verse 4, Y entonces David dice en el 4, what can flesh do to me? ¿qué puede hacerme el hombre o la carne? You know, I almost want to say, David, they can do a lot to you. Me da ganas de decirle, David, sí te pueden hacer mal. They can cut your head off. Te pueden cortar la cabeza. They can do a lot of harm to you, David. Te pueden hacer mucho daño, But David. David says, no, they can't. Pero él dice, no pueden. I'm in with the Most High. Yo estoy con el Altísimo a mi favor. You see, David realizes that if God is with him, David se dio cuenta que si Dios estaba a su favor, it doesn't matter who's against him. no importa quién esté en contra de él. And nothing can reach him that doesn't pass through the hands of the Most High. Y nada que le alcance a él deja de pasar por las manos del Altísimo. Now, it doesn't mean that it's easy for David. No quiere decir que va a ser fácil para David. Take a look at his struggle in verse 5. Vea usted el verso 5 y lo que está pasando. All day they twist my words. All their thoughts are against me for evil. They gather together, they hide, they mark my steps when they lie in wait for my life. Shall they escape by iniquity? In anger cast down the peoples, O God. Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Págales conforme a su iniquidad, Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Now, in the big picture, this is like a little prayer of David in these verses. En el panorama ancho, es como una oración para él. And the prayer, it basically says this. Y la oración básicamente dice lo siguiente: Get them, God. agárratelo, Señor, You get them. agárralos. Now, that's not a bad prayer to pray. Bueno, esa no es una oración mala para hacer. I'll get to that in a minute. Voy a llegar a eso en un minuto. But notice first how David says this. Pero vea primero cómo David dice esto. First, he says in verse 5, all day they twist my words. Primero dice él, todo el día pervierten mi causa. The attacks against David were not only violent attacks, Los ataques en contra de David no eran solamente violentos ataques, they were also devious attacks. eran también ataques bien viciosos. They twisted his words. Volteaban, transquiversaban sus palabras. They were always plotting against him for evil. Siempre tenían planes de mal, de mal para él. And notice how he phrases this. Y mire cómo pone la frase él. In verses 1 and 2, he says, all day long. Y en el verso 1 y 2 dice todo el día. And then he says it again in verse 5, all day they twist my words. Y luego lo dice en el 5, todos los días. You know, some of the worst trials we go through, they don't have to be big trials. Mire, todos los problemas que nosotros tenemos no tienen que ser problemas bien grandes. It's just they never stop. Es que nunca paran. They're pressing on us all the time. Nos están oprimiendo constantemente. All day long, it never lets up. Todo el día no nos dejan en paz. David was feeling this. David estaba sintiendo esto. He said, Lord, these people, they never let up on me. Never. Dice, Señor, mira, no me dejan en paz. Are you thinking of somebody right now? ¿Está usted pensando en alguien en este momento? A boss? ¿Un jefe? Family member? ¿Un miembro de su familia? A neighbor? ¿Un vecino? The barking dog next door? ¿El perro de junto que ladra constantemente sin cesar?
when will it stop, Lord? ¿Cuándo se parará, Señor? ¿Cuándo se detendrá? Can I recommend that you do what David did? ¿Le puedo recomendar que haga lo que David le dijo? Commit it to God. Comprométase con Señor. Lord, get them. Señor, agárralos. Now, I'm not saying that there's never anything that you should do. No estoy diciendo que no hay nada que usted no pueda hacer. You know, maybe you need to call the city about that barking dog. Tal vez usted necesita darle una llamada a la ciudad acerca de ese perro ladrón, que ladra tanto, no es ladrón, ladra mucho. But don't do violence against that dog. Pero no le vaya a cometer violencia en contra del perro. No, that's taking it into your own hands. Eso es tomar la justicia por su propia mano. If there's violence to be done against that dog, Si hay violencia que tenga que hacer, que sea tomada contra ese perro, let God do it. deje que Dios lo haga. Don't you do it, but pray, God, strike that dog. No lo haga, pero dígale, Señor, mándale un rayo a ese perro. You leave it in God's hands. Déjelo en sus manos. Take it out of your hands and leave it to God. Quítelo de sus manos y entrégueselo al Señor. And God will deal with it as He wants. Y Dios lo va a hacer. Now, he goes on in verse 8. Y luego dice en el verso 8. And this is where the psalm gets very tender. Y es aquí donde el Salmo se vuelve bien tierno. I love these words. Me encantan esas palabras. You number my wanderings. Put my tears into your bottle. Are they not in your book? When I cry out to you, then my enemies will turn back. This I know because God is for me. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clame. Esto es, Señor, Dios está a mi favor. Look at those wonderful words in verse 8. Mire esas maravillosas palabras en el verso 8. You number my wanderings, put my tears in your battle. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. You know, David was completely alone, David estaba completamente solo, but he wasn't alone. pero no estaba solo. God was with him. Dios estaba con él. Lord, I'm wandering. I don't know where I'm going. I'm confused. Señor, ando perdido, confundido, no sé para dónde voy. But you number my wanderings. Pero tú has numerado mis huidas. You're watching all the way. Tú estás viéndome todo el tiempo. God says, okay, wandering 536, El Señor dice, huida 536, 537. huida 537. I'm watching all of them, David. Estoy viendo todas tus huidas, I'm David. numbering them. Estoy numerándolas. I know how many it's been. Ya sé cuántas han sido. And then David says, put my tears in your bottle. Entonces David dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Isn't that beautiful? ¿No es eso hermoso? God, you count every tear. It's like you store it up in heaven. Señor, tú cuentas cada una de mis lágrimas. Es como que las guardas ahí en el cielo. I wonder what it'll be like in heaven. Me pregunto cómo será en el cielo. You see a great big reservoir in heaven. Usted va a ver una reserva bien grande allí. Well, what's that, God? ¿Qué es eso, Señor? I say, well, that's sister so-and-so's tears. Esas son las lágrimas de la hermana fulana. And then other people have a little tiny bottle. Y otras personas con una botellita chiquita de lágrimas. Well, you know, brother so-and-so, he didn't like to cry very much. Ese es el hermano fulano de tal. Él no le gustaba llorar mucho. But God says, all of those tears were precious to me. I saw them. Pero el Señor dice, todas esas lágrimas fueron preciosas para mí. Yo las vi. Brother, sister, God cares about your tears. Hermano y hermana, a Dios le importan sus palabras, You sus don't weep lágrimas. alone. Usted no llora solo. God is with you in the midst of it. Dios está con usted en medio de esas lágrimas. And can I say this as well? ¿Y puedo decir esto también? Don't be ashamed of your tears before the Lord. No tenga vergüenza de derramar lágrimas ante el Señor. Sometimes when I'm talking or praying for somebody A veces cuando estoy orando por alguien and they're weeping, y están llorando, they start to apologize for their tears. empiezan a decir, discúlpeme por mis lágrimas. I'm sorry, I shouldn't be crying. Discúlpeme, no debería de llorar así. Brother, don't be ashamed of those tears. Hermano, hermana, no debe de tener vergüenza de sus lágrimas. God puts them in a bottle. El Señor las guarda en la redoma. He numbers them. He counts them. Las cuenta y las numera. He records them in his book. Las graba en su libro. So don't be ashamed of weeping when God is working on your heart. Entonces no tenga vergüenza cuando esté en su llanto ante el Señor. And then he says, I can do this. When I cry out to you, then my enemies will turn back.
Cuando yo clame a ti, tú voltearás a mis enemigos, los mandarás de regreso a mis enemigos. Lord, even if I pray to you with tears in my eyes, Señor, aunque llore yo con lágrimas en mis ojos, you'll hear me. tú me oyes. You'll defend me. Tú me vas a defender. My enemies will turn back. Mis enemigos se regresarán. You know, Jesus wept, didn't he? Mire, Jesús lloró, ¿no es cierto? We know that he did. Nosotros sabemos que lloró. David wept. David lloró. Is anybody going to call David a coward? ¿Y alguien llamó a David un cobarde? You going to call David a weak man? ¿Usted va a llamar a David un hombre débil? Go ahead. You call David a weak man when you get to heaven. Ándele, vaya y dígale que era un hombre débil cuando llegue usted al cielo. There's no violence in heaven, so I don't know what's going to happen. No hay violencia en el cielo, así que no sé lo que va a pasar. But he'll probably give you like an Indian burn or something like that. I don't know. Probablemente que le va a dar un signo indio. Yeah, you just try that up in heaven. Trátelo ahí en el cielo. Now, notice this. He says in verse 9, and this is so wonderful. Oh, es una señal de humo, indio. This I know because God is for me. Esto lo sé porque Dios está a mi favor. Why does God number my wanderings? ¿Por qué es que Dios numera mis huidas? Why does God save my tears? ¿Por qué es que Él guarda mis lágrimas? Because He's for me. Porque Él está a mi favor. Isn't that a great thought? ¿No es eso un pensamiento maravilloso? That God is for you? Que Dios está con usted. Now, is God for everybody? ¿Está Dios con y a favor de todos nosotros? The sad story is God is not for everybody. La triste historia es de que no está para todos. God is against some people. Dios está en contra de algunos. Don't you want God to be for you? ¿No quiere que Dios esté a su favor? How do you have God be for you and not against you? ¿Cómo tiene usted a Dios enfrente pero no en contra de usted? The answer is in Jesus. La respuesta está en Jesús. Very simple question. Muy simple mi pregunta. I think most everybody in here could answer this Yo creo question. que la mayoría de ustedes puede contestar esta pregunta. Was God the Father for Jesus or against Jesus? ¿Dios el Padre estaba a favor de Jesús o en contra de Jesús? All right, think about it. Piénselo, Think about it. piénselo, Think about it. piénselo más. For or against? ¿A favor o en contra? For. A favor. Now, if Jesus can represent you before God, Si Jesús puede representarlo a usted ante el Señor, then God is for you. entonces Dios está con usted. A su If you favor. want to represent yourself before God, Si usted quiere representarse a sí mismo ante Dios, good luck with that. buena suerte. Jesus represents you before God. God is for you. Jesús lo representa a usted. Dios está a su favor. So be humble. So, sea humilde. Lord, I look to Jesus and have Him represent me. Señor, yo deseo que Jesús, veo a Jesús y deseo que me represente. And you know what it says in the book of ¿Y Romans? sabe lo que dice en el libro de Romanos? If God be for us, Si Dios está con who can be nosotros, against us? ¿quién contra nosotros? And the answer is Y la respuesta nobody. es nadie. Doesn't matter. No importa. You have the most high on your Pues side. tiene al más altísimo a su lado. Now, going on in verse 10. Ahora vamos al verso 10. In God I will praise His word. In the Lord I will praise His word. In God I have put my trust. I will not be afraid. What can man do to me? En Dios cuya palabra alabo, en Jehová cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Now, before David said, I will praise His word, Antes dijo David, yo alabaré su palabra. now he does it a second time. Ahora lo hace una segunda vez And then a third time. y una tercera vez. Why? ¿Por qué? Because this is how he knew God was for him. Porque es así como él sabía que Dios estaba a su lado. It wasn't a wish, a dream, or a hope. No era un deseo, un sueño o una esperanza. He knew God was for him because God said it in His Él word. sabía que estaba con él porque Dios lo decía en su palabra. And that's why he says again, in God I have put my trust. I will not be afraid. Es por eso que dice, en Dios pongo mi confianza, no temeré. Now, again, David said this before the song. Y otra vez, Dios lo dijo eso en el Salmo. He's preaching to himself again. Está predicándose a sí mismo otra vez. Do you know why he's preaching to himself again? ¿Sabe por qué lo está haciendo? Because he needed to hear it again. Porque lo necesitaba oír otra vez. How often should you preach to yourself? ¿Qué tan seguido usted se declara palabras a usted mismo? Until you get it right.
hasta que le salga As bien. long as you need to hear it, keep on preaching to Tantas yourself. veces como lo necesites, sígase predicando a sí mismo. And that's what David did. Y eso es lo que David hizo. He says, okay, I know I said it once. Ya sé que lo hice una vez. In God I put my trust. I will not be afraid. En Dios puse mi confianza, no temeré. Then the fear starts rising again in my heart. Y entonces el temor empezó a levantarse en su corazón. I need to say it again. Necesito decirlo otra vez. In God I put my trust. I will not be En afraid. Dios pongo mi confianza, no temeré. You know, there's a story about Martin Luther, Mire, hay una historia acerca de Martin Luther King, the great reformer. el gran reformador. He heard that the Pope was out to get him. Oyó que el Papa estaba para buscarlo, para He heard that agarrarlo. the emperor was out to get him. Oyó que el emperador lo buscaba. And he says, I don't care about either one of those guys. No me importa ninguno de esos dos hombres. I know that I've trusted in the Lord. Yo sé que confía en el Señor. That was David's attitude as well. Esa era su actitud de David también. Now look at what he says in verse 12. Ahora mire lo que dice en el verso 12. He says, vows made to you are binding upon me, O God. I will render praises to you. For you have delivered my soul from death. Have you not kept my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living? Sobre mí, Dios, están los votos que te hice. Te ofreceré sacrificio de alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caer, de tropiezo, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Okay, look at verse 12. Ahora vea el número 12. Vows made to you are binding upon me, O God. I will render praises to you. Los votos que te hice sobre mí están, Señor, te ofreceré sacrificio de alabanza. Did you get what he says there? ¿Oyó lo que dijo? Now, what he's talking about is offering sacrifices. De lo que está hablando es de ofrecer sacrificios. God, I made a vow Señor, yo hice un voto, that when you rescue me, I will praise you with a sacrifice. que cuando tú me rescatases, yo te alabaría I don't know what the sacrifice con mi was. sacrificio, con un sacrificio. A lamb, Yo no sé qué sería ese sacrificio, tal vez un borreguillo, a goat, un chivo, a bull. un toro. I know that one. I don't know what the sacrifice was. No sé qué era ese sacrificio de que él hablaba. But he said, God, I'll do this. Pero él dijo, Dios, yo voy a hacer esto. Now, notice this. Has the prayer been answered yet? Ahora note esto, ¿ya ha sido contestada esa oración? No. No. But he's already planning the thankful offering after it. Pero él ya está pensando en la ofrenda de agradecimiento que va a hacer. He's planning the party when God answers his prayer. Está planeando ya la fiesta que va a ser cuando Dios le conteste la oración. Isn't that a great attitude? ¿Ese no es una actitud muy It's like, buena? oh, will God ever answer my prayer? Will God ever answer my prayer? Ay, contestará mi oración, el Señor la contestará. So, okay, I got to plan this party when God delivers me. No, yo voy a planear esta oración para cuando Dios How am I me going to do salve. this? And, you know, ¿Cómo lo voy a hacer? isn't that a great attitude of heart? ¿No es una gran actitud que tenemos? David knew that God would not let him down. David sabía que Dios no lo iba a dejar. Now, I'm not going to get into all the details, Yo no voy a meterme en todos los detalles, but God delivered David in a very unusual way. pero él lo libró de una forma muy especial, muy inusual. But he did deliver David. Pero sí lo salvó. And David fulfilled the vows that he had promised to God. Y David cumplió las promesas que le hizo al Señor si era salvo, si era salvado. May I ask you a very direct question? ¿Le puedo hacer una pregunta bien directa? What have you vowed to God? ¿Qué le has prometido a Dios? I want you to think about that. Quiero que lo piense, Because God listens to the vows we make to him. porque Dios escucha las promesas que le hacemos. And if you have vowed to God to do something, then you should do it. Y si usted le ha prometido hacer algo, mejor que lo haga. Now, maybe your vow was foolish and you should have never made it. Tal vez le hizo una promesa tonta que a lo mejor no debía de haber hecho nunca. Sometimes we do that. A veces hacemos esas cosas. Then you know what you should do? Entonces, ¿sabe qué debe hacer? You should get on your knees before God and you should repent of your foolish vow. Debe hincarse y arrepentirse de su promesa tonta. But don't just ignore it. Pero nomás no la ignore. Do you have a vow before God that you have not paid? Usted tiene una promesa, un voto que no ha cumplido, Then you should do it. entonces hágalo. Or if it was a foolish vow, then you should repent of it. Porque si fue tonto, arrepiéntase.
But I think many times we make vows and we don't realize it. Porque muchas veces hacemos votos o promesas y no lo pensamos. You know, maybe some of the things you don't understand in your life right now are because of a vow you made. Algunas de las cosas que a lo mejor en este momento en nuestra vida no entendemos, a lo mejor es por una promesa que hicimos y no cumplimos. What do I mean by that? ¿Qué significa eso? Okay, have you ever prayed like this? ¿Alguna vez ha orado de esta forma? Lord, whatever it takes, I just want to know you more. Señor, lo que me tome, yo lo único que quiero es conocerte más. Well, don't be mad because God took you serious. No se enoje porque Dios lo tomó en serio. Do you think it's wrong to pray that prayer? ¿Usted cree que está equivocado de hacer una promesa, una oración así? No, that's a wonderful prayer to pray. No, es una oración maravillosa que haga. God is so pleased when you pray that prayer. Dios se goza, está complacido de esa oración. I'm just saying, don't despair if God answers it. No más digo, no se desespere si Él la contesta. He loves you. Él le ama, He cares for you. Él cuida de usted. He's saying, child of mine, you said whatever it takes, I just want to know you more. Niño mío, yo quiero saber, quiere contestar esa promesa. This is some of what it takes. Estas son unas de las cosas de lo que toma para But cumplir. notice how David ends it. Pero mire cómo lo termina David. Verse 13. El verso 13. That I may walk before God in the light of the living. Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. God, I know why you spared my life. Señor, yo sé por qué perdonaste mi vida. It's not just so that I could do my own thing. No es para que yo haga lo que yo quiera. You spared my life so that I can walk before you. Tú salvaste mi vida para que yo camine contigo. So that my life can be lived in glory to you. Para que mi vida pueda ser vivida a tu gloria. This is why God protects you and blesses you. Para tu gloria. Es así como Dios lo protege. Not so that just you and I can do our own thing. Y lo bendice, no para que haga lo que usted quiere, So that we can live lives that honor Him. sino podemos vivir vidas que lo honran a Él. So sometimes I feel like it's like this with God. A veces pienso que es de esta forma con Dios. Oh God, help me, rescue me, please. Ay, Señor, rescátame, por favor. And God does. Y me rescata. And we say, all right, now leave me alone. Y le dice, ay, ahora sí, déjame en paz. I'll come back to you the next time I got a Yo problem. regreso la próxima vez que quiera, David didn't have that que heart. tengo un problema. No, Lord, you rescue me so that I can live before Y you. Él no hizo eso. Él dijo, tú me rescataste It's a para que yo wonderful pueda way to do vivir it. para ti. Es una forma maravillosa de hacerlo. Now, Ahora, it may be that Jesus had verse 13 in mind when he said something. puede ser que, did you say Jesus? Yes. Que tal vez Jesús tenía algo en mente de las últimas dos líneas. Look at verse 13, that I may walk before God in the light of the living. Mire esa línea que dice, para que yo ande delante de Dios en la luz de los que viven. Now look at what Jesus said in John 8:12. Ahora mire lo que dice. He said, Juan I am the light of 12. the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Do you see how Jesus may have been quoting David in Psalm 56? Ya ve cómo Dios estaba nombrando lo que decía David en este verso, en ese Salmo 56. If you want to walk in the light of God, Si usted quiere caminar en la luz de Dios, then look to Jesus. entonces mire a Jesús. Look to him and follow him. Véalo a Él y sígalo a Él. No more darkness for this coming year. No más oscuridad en este año. No, we're going to walk in the light of God. No, vamos a caminar en la luz de Dios. And if we follow Jesus, then we will. Y si seguimos a Dios, entonces lo haremos. And in this, we come back to Jesus and following him. Y esta, can you repeat that? In doing so, we come back to looking at Jesus and following him. Y al hacer eso, nosotros regresamos a Jesús y caminamos con Él. David trusted God and moved from fear to faith. David confió en Dios y se movió del miedo a la fe. God helping you, you can do the same thing. Ayudándote el Señor, tú puedes hacer la misma cosa. And we will follow Jesus together Y seguiremos a Jesús juntos and walk in his light. y caminar en su luz. Father in heaven, we thank you. Padre del cielo, te damos gracias. We will praise your word.
Alabaremos tu palabra. That's what David said in this psalm, Eso es lo que dice David en este salmo. and we say it also. Y nosotros lo decimos We will también. praise your word Alabaremos tu palabra. because in it we have hope and confidence. Porque en ella tendremos esperanza y confianza. We thank you for your promise. Te damos gracias por tu promesa. And I ask, Lord, that you help us to make vows that are pleasing to you Y yo te pido, Señor, para que yo haga promesas que sean complacientes para ti, and that give you honor. que te plazcan y que den honor. We pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.